Y hoy es un mes muy especial. A ver si ¿por qué? Porque es el mes de la amistad y del amor. Pues sí, mis hermanos, una amistad y amor de parte de la iglesia, agradecida hacia nuestro Dios, porque durante este mes vamos a hablar acerca de aquel maravilloso momento en el cual Talitha Kumi se hace en una iglesia. Se le denomina Talitha Kumi, y entonces es un momento de poder recordar bellos momentos, mis hermanos, que hemos tenido como iglesia, de tener recuerdos de hermanos que han impactado durante este proceso en nuestra vida, y cómo es que Dios nos ha fortalecido en gran manera a Talitha Kumi, mis hermanos. Pero también vamos a recordar la responsabilidad y el compromiso que tenemos como miembros de Talitha Kumi, que muchas veces hemos olvidado, mis hermanos. Y este mensaje lleva por título Renovados y Transformados. Dice Romanos capítulo 12, versículo 2: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es ¿cómo? Es buena, es agradable y es perfecta. ¿Sí? Dice así: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Hay una parte de la Biblia donde se encuentra a Jesús hablando con los maestros de la ley, y sus padres están muy preocupados, ¿no es así? Y le dicen: ¿qué estás haciendo? ¿Y qué les contesta Jesús? En los negocios de mi padre es que me conviene, ¿verdad? Es importante, es primordial, es lo mejor para mi vida, ¿no es así? Y eso es lo que nos exhorta el apóstol Pablo. Hay muchos enfoques, hay muchos parámetros, hay muchas prioridades en la vida, en el mundo, pero ¿qué es lo que dice Dios? Enfócate en ¿qué? En hacer la voluntad de Dios, la cual es ¿qué? Algo mejor, algo agradable, algo bueno, algo perfecto para tu vida. Y en esta tarde eso es lo que quiere Dios para Talitha Kumi, mis hermanos. El recordar los 26 años que de esta travesía, de este proceso, de estas grandes bendiciones que Dios ha derramado en nuestra vida, es asumir ese compromiso que debemos de recordar el día de hoy. Hacer la voluntad de Dios, la cual es ¿qué? Es buena, agradable y perfecta. Amén. Y yo les pongo una frase, mis hermanos, que es la siguiente: que aprendamos ¿a qué? A volar, no a caminar a casa. Nuevamente, aprendamos a volar y no a caminar a casa. Dice Isaías capítulo 40, versículo 31: en cambio, los que confían en el Señor, en cambio, los que hacen la voluntad del Señor, ¿qué pasará, mis hermanos? Encontrarán ¿qué? Nuevas fuerzas, volarán alto como quienes, como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se desmayarán. ¿Por qué les decía esto? Les voy a hablar acerca de una anécdota. Se dice que hace aproximadamente 26 años existió una gallina, ¿sí?, con sus polluelos. Y entonces estos polluelos eran unos polluelos demasiado inquietos, mis hermanos. No se acostumbraban a la vida de polluelos, ¿sí? Y entonces ellos, esos polluelos, veían a las águilas como volaban, ¿sí? Y esos polluelos querían volar como las águilas. Entonces los polluelos le dicen a la mamá gallina: mamá, o sea, quisiera que pudiéramos volar, quisiera que nos enseñara alguien a
a poder volar. Y la mamá los ubicaba y les decía, pues no se puede porque ustedes son ¿qué? Son pollitos que no pueden volar. Y los polluelos les insisten, es que dice, yo quiero volar y es que me encanta cómo las águilas emprenden el vuelo, abren sus alas, son autosuficientes, queremos volar. Y entonces va pasando todo ese proceso, mis hermanos, de estar insiste con la gallina, con la mamá gallina que dice, bueno, ya estoy harta, vamos a buscar la manera de que mis hijos puedan volar. Entonces van en una travesía, los hermanos, van caminen, ya están agotados, ya están agobiados, hasta que encuentran un águila, ¿sí? Y entonces la mamá gallina le dice, oye, es que mis niños todos los días me fastidian porque admiran cómo vuelas. Quisiera que tú les enseñaras a volar. Y el águila les dice, pues sí, ese es un proceso largo, un proceso tedioso, pero si ellos tienen ganas, ellos tienen el deseo, y si tú te comprometes a que todos los días tienes que traer a los polluelos y te los tienes que llevar, y hasta que ellos puedan volar, yo me comprometo también. Y ok, entonces pasó el tiempo, la mamá gallina iba, dejaba los polluelos, el águila los entrenaba, les enseñaba les daba tips, ¿verdad? Para que pudieran. Y en todo ese proceso, mis hermanos, los polluelos empezaron a volar, ¿sí? Y entonces ya se desplazaban por los aires y wow, qué maravilloso, ¿no? Y entonces fue pasando el tiempo y que les dice el águila, ¿sabes qué? Tus hijos tus polluelos ya pueden volar. Y le dice, ¿sabes qué? Lo único que falta es que al otro día quisiera que se graduaran los polluelos. La gallina muy contenta se lleva a los polluelos y al otro día los arregla, los peina, los pone bien guapos, ¿verdad? Como cada uno de nosotros cuando venimos al templo. Ya vienen y entonces empieza la ceremonia, ¿verdad? De graduación. Les dan su reconocimiento de que los polluelos ya pueden volar. Se hace un momento muy especial de comunión. Les dan su diploma. ¿Y qué creen, mis hermanos? Los polluelos se van caminando. ¿Cuánto tiempo se imagina, mis hermanos, que el águila se esforzó, ¿sí?, para enseñarle a estos polluelos, ¿sí?, a que aprendieran a volar? Y cuando es el momento de realizar la práctica en su vida, no la realizan. ¿Cuánto tiempo invirtió la madre en esos polluelos para estarlos llevando todos los días, esforzarse, buscar la manera para que los polluelos salieran caminando? ¿Cuántas enseñanzas hemos tenido nosotros como miembros de Talita Cumi, mis hermanos? ¿Cuántos pastores han estado aquí al frente de cada uno de nosotros y a través de su testimonio, a través de la palabra, a través de las oraciones, a través de las exhortaciones, hemos recibido enseñanzas de parte de ellos? ¿Cuántas veces cada uno de nosotros durante 26 años hemos acudido aquí al templo? ¿Cuántas? ¿Y ya volamos, mis hermanos? Pedro aprendió ¿cuánto tiempo, mis hermanos? Durante 3 años con el maestro. ¿Quién era su maestro? Jesús. Y cuando debía de emprender el vuelo, ¿qué es lo que hace Pedro, mis hermanos? Se va caminando ¿a dónde? A su casa. ¿Sí? 3 años de ministerio donde Pedro recibe enseñanzas de parte de ¿quién? De Jesús.
hace su ¿qué? Su discípulo, ¿no es así? ¿Y a través de qué? ¿Cuántos milagros fue testigo Pedro? ¿Es baby? 38 milagros que hizo Jesús, ¿sí? Y que Pedro fue ¿qué? Testigo, ¿sí? ¿Cuántas parábolas, mis hermanos? Enseñanzas prácticas, enseñanzas fáciles que dio Jesús, ¿sí? Para que los discípulos entendieran. ¿Cuántas? 38, ¿sí? ¿Aprendió a orar? ¿Qué es lo que les dice Jesús? Así deben de ¿qué? Así deben de orar. Aprendió a orar, aprendió a perdonar. Y os pregunta el maestro: ¿cuántas veces tengo yo que qué? Que perdonar. Miró el testimonio de Jesús con Dios. Veíamos cómo Jesús apartaba un momento, un espacio para orar con quién, con el Padre, ¿no es así? ¿Cómo trataba a su familia, mis hermanos? Jesús. ¿Cómo trataba a los hombres? ¿Sí? Entonces Pedro fue un testigo fehaciente de la vida y obra de Jesús. ¿Cuál era la expectativa que tenía entonces Jesús con respecto a Pedro después de que Jesús fuese crucificado? ¿Cuál era la expectativa, mis hermanos? ¿Cuál era? Que todo lo que había aprendido, ¿no es así? Que todo lo que le había enseñado, ¿sí? Lo replicara ¿a quién? A la gente, a todo el mundo, ¿no es así? Sin embargo, ¿qué es lo que hace Pedro, mis hermanos? Dice el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 3: Simón Pedro dijo: ¿me voy a dónde? Me voy a pescar. ¿Sí? Jesús, cuando está con sus discípulos, les dice, mis hermanos, que era necesario que él partiera ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén, ¿no es así? Y en Jerusalén iba a recibir buenos tratos. No, ¿verdad? Y iba a ser golpeado, iba a sufrir cosas terribles de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y iba a ser muerto, mis hermanos, y iba a resucitar al tercer día. Jesús se los había dicho, ¿sí? Pero ¿qué dice? Hay una esperanza, yo resucitaré ¿al qué? Al tercer día. Es necesario que ustedes estén ¿qué? Estén velando, ¿no es así? Y cuando Jesús muere, mis hermanos, todas esas esperanzas, ¿qué pasa? ¿Se van hacia dónde? Se olvidan, ¿no es así? Esas esperanzas, mis hermanos, esas enseñanzas que ellos habían recibido, ¿qué es lo que pasa con ellas? Se les olvida, ¿no es así? Y entonces, mis hermanos, también parte de sus discípulos dicen: nosotros también nos vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en la noche. Eran pescadores de peces, por así. Antes de haber conocido a Jesús, pues mejor hubieran seguido siendo pescadores, ¿no es así? Porque toda la enseñanza que ellos habían recibido pareciera que se fue todo ¿a dónde? A la basura, ¿no es así? Al olvido. Pero Jesús, mis hermanos, tiene algo, una encomienda muy grande para estos discípulos, ¿no es así? Y es la tercera vez en la cual Jesús llega ante sus discípulos después de resucitado, ¿sí? Y entonces estos hombres pescaron y en la noche no tenían ningún pez. Y en la madrugada, mis hermanos, llega una persona de incógnito. Ellos no saben que es el maestro, ¿sí? Y Jesús les pregunta: ¿tienen algo de comer? ¿Y qué les dicen los discípulos? No tenemos nada. ¿Por qué? Porque no hemos pescado absolutamente ¿qué? Nada. ¿Y qué es lo que le dice el maestro? Pues tiren la red ¿hacia dónde? Si la tiraron hacia la izquierda,
ahora tírenla ¿hacia dónde? A la derecha. Y empiezan a pescar multitud de peces. En ese encuentro, mis hermanos, voy a ser un poquito más concreto. En ese encuentro, después de tener un momento de comunión, porque Jesús desayuna con sus discípulos, hay una pregunta que le hace nuevamente Jesús a Pedro. ¿Sí? Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? ¿Y qué dice Pedro el impulsivo, mis hermanos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Pedro, ¿me amas? Pedro dice: sí, Señor. Entonces, ¿qué le hubiera dicho Jesús? Entonces, ¿qué estás haciendo aquí? ¿A eso no te llamé? ¿Ese es tu propósito? ¿Eso es lo que yo te enseñé? Tú me dijiste que me ibas a seguir ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Y ahora estás enfocándote en qué? En tu vida pasada. ¿Sí? Aquí tenemos una escena que tiene que haber quedado grabada, mis hermanos, indeleblemente en la memoria de Pedro. Puede que Jesús señalara en un movimiento del brazo la barca y las redes, los peces recién pescados, y le pregunta: ¿me amas más que a estas cosas? ¿Cuáles son las cosas, mis hermanos? Las redes, los peces, la barca. ¿Me amas más que qué? ¿Más que a esto? ¿Estás dispuesto a dejar todo esto, a renunciar a las perspectivas de un negocio próspero y una vida razonablemente cómoda? ¿Qué es lo que dijo Pedro, mis hermanos? 3 veces la misma pregunta. Jesús le hizo la pregunta 3 veces y lo hizo así por algo. Fueron las 3 veces que Pedro negó a su Señor y 3 las oportunidades que le dio su Señor para afirmar su amor. Jesús le concedió a Pedro la oportunidad de borrar de su memoria la triple negación con una triple afirmación. ¿Me amas? La pregunta que hoy nos hace el Señor, mis hermanos, es la siguiente: Talita Kumi, ¿me amas? Talita Kumi, ¿me amas? Talita Kumi, ¿me amas? ¿Qué le responderíamos al Señor, mis hermanos? ¿Cuántos miembros éramos en un inicio en Talita Kumi? Más de 100 miembros. ¿Y cuántos somos hoy en día, mis hermanos? Jesús se podría preguntar: ¿y los demás? ¿Qué están haciendo? ¿Acaso están pescando? ¿Acaso en lugar de estar volando, mis hermanos, haciendo la voluntad de Dios, se fueron a sus casas tristes, decepcionados, con una riqueza de enseñanza, pero diluida en la práctica? Debemos fijarnos en lo que el amor le trajo a Pedro, mis hermanos. Pedro dice: sí, claro que te amo. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Apacienta mis ovejas. ¿Qué le trajo a Pedro, mis hermanos? ¿Una qué? Una tarea, ¿no es así? Muchas veces nosotros nos jactamos y decimos: es que yo soy hijo de Dios, y es que a mí no me debe de pasar nada porque soy hijo de Dios, y mía es la venganza de parte de Dios, porque Dios va a vengar mi vida, o Dios se va a vengar de aquellas personas que me hacen daño, y queremos todos los derechos
pero evadimos nuestras ¿qué? Nuestras responsabilidades, ¿no es así? Ese es un gran problema, mis hermanos, que tenemos nosotros como cristianos. Y entonces, como yo les decía, Jesús, al hacer esa afirmación de parte de Pedro, debe de existir en la vida de Pedro una tarea, mis hermanos. ¿Cuál es esa tarea? Dedica tu vida a pastorear las ovejas y los corderos de mi rebaño. Y algo muy importante que es lo siguiente, mis hermanos: solo podemos demostrar que amamos a Jesús amando ¿a qué? ¿Amando a qué? Amando a los demás. ¿Cuántas veces yo les he hablado acerca de qué es la palabra madurar? Y la palabra madurar, una persona que es madura, es una persona que empieza a dejar de pensar en qué, en sí mismo, y se empieza a enfocar en quiénes, en los demás, ¿no es así? Y entonces esa es una tarea que cada uno de nosotros tenemos como congregación de Talita Cumi, como miembros de Talita Cumi, mis hermanos. Entonces la pregunta es, cuando nosotros hacemos una afirmación de decir, Señor, claro que te amamos, ¿qué es lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo? Bueno, haz la que, haz la tarea. ¿Cuál es la tarea que tenemos como congregación de Talita Cumi, mis hermanos? La primera de ellas es que algo que después de la pandemia nos ha costado muchísimo, algo que después de la pandemia muchos hasta ahorita no lo han llevado a cabo. ¿Y qué es? Dice Hebreos capítulo 10, versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen. ¿Por qué? Por costumbre. Se nos hizo costumbre, ¿qué, mis hermanos? El no hacer la tarea de qué, de venir, ¿sí? De hacer el esfuerzo, de dejar nuestras redes, de dejar nuestra barca, de dejar nuestros peces, ¿verdad? Y tener como prioridad ¿qué? Agradecernos, así, agradecer con nuestra vida, agradecer con nuestros labios, agradecer con nuestras manos, agradecer con nuestros dones, agradecer con todo lo que somos a nuestro Dios. ¿Por qué, mis hermanos? Porque muchas veces nos ganan las redes, ¿no es así? Nos ganan los peces. ¿Cuántos hermanos podemos identificar aquí que algunos, pues desgraciadamente ya no están aquí porque fallecieron? Pero algunos, ¿qué, mis hermanos? Se fueron caminando ¿a dónde? A sus casas, ¿no es así? ¿Cuál es nuestra tarea también como congregación de Talita Cumi, mis hermanos? Manifestar el amor los unos con los otros. Si nos cuesta muchas veces el saludar a nuestro hermano, ¿sí? Cuando termina el culto, porque no tenemos la iniciativa, ¿verdad? De levantarnos y saludar a nuestros hermanos. Imagínense, mis hermanos, cuán difícil es como miembros el poder manifestar el amor unos con los otros. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo? Que cada uno de nosotros debemos de ser como quienes, como niños, ¿no es así? Y vemos aquí una pequeña, ¿verdad?, abrazando a otra pequeña que posiblemente en un momento tuvo algún momento de discordia, tuvo alguna pelea, pero al ratito está ¿qué? Abrazándose, ¿no es así? ¿Por qué? Porque no hay rencor en su corazón, no hay envidia, mis hermanos, no hay rechazo. Y eso es lo que Dios quiere también para cada uno de nosotros. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, llevamos mucho tiempo teniendo una rencilla con nuestro hermano? ¿Y
y posiblemente haya sido por algo trivial o algo simple. El Señor nos manda, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo, que la tarea que debemos de tener como Iglesia de Dios Talitha Kumi recordando este 26 aniversario es amarnos los unos con los otros. ¿Sí? Recordemos qué es el amor, mis hermanos. Es amar a nuestro semejante a pesar de que muchas veces no lo merezca. ¿Sí? ¿Cuántas veces nos ha amado Jesús, mis hermanos, y lo merecíamos? No. Así debe ser nuestra actitud hacia nuestros semejantes, mis hermanos. Manifestar el amor los unos con los otros. Comparte lo que tiene. ¿No es así? He escuchado a muchos hermanos y es una realidad. Es que yo no doy o yo no comparto porque pues ni para mí tengo. ¿Y cómo es que vemos en la Biblia que una viuda, no es así? Una viuda vulnerable, una viuda, mis hermanos, que tenía unas cuantas moneditas, siendo en su corazón el sentir que tiene algo que dar hacia quién, hacia los demás. Debemos de tener ese don, mis hermanos, esa sensibilidad cada uno de nosotros de poder compartir lo que tenemos. No únicamente es algo material, mis hermanos. Una oración cuesta, unas palabras de aliento cuestan, mis hermanos. Unas palabras de gratitud cuestan en nuestra vida. Debemos de compartir, mis hermanos, lo que tenemos cada uno de nosotros. Conviven, ¿sí? Recordemos que los tres ejes principales que tenemos como Talitha Kumi, la primera de ellas es una comunidad una comunidad, mis hermanos, que comparte, que está unida, una comunidad, mis hermanos, que muestra el amor los unos con los otros. Convivamos, mis hermanos. Muchas veces se nos es difícil, sí, porque a veces hay ciertas actividades, hay ciertos compromisos que se tienen, pero busquemos la manera, mis hermanos, de poder convivir los unos con los otros. Aprenden, pero también que enseñan. ¿Cuántos maestros tenemos en Talitha Kumi? Muchos, ¿no es así? Tengamos ese deseo, mis hermanos, de poder utilizar ese don que Dios nos ha dado en la vida también para poder servir a los demás a través de las predicaciones, a través de las escuelas sabáticas. Me imagino que cada sábado decimos, le toca al hermano Miguel, le toca al hermano Israel. Pues nosotros quisiéramos, mis hermanos, que más hermanos pudiesen poder compartir la palabra, pero pues es muy difícil el que un hermano diga, yo quiero enseñar. ¿Sí? Muchos queremos aprender, pero muy pocos queremos enseñar. Aquellos que oran, aquellos que sirven, ¿sí? He escuchado también a muchos hermanos, bueno, es que yo no sé dirigir, yo no sé predicar, yo no sé hacer esto, hacer el otro, pero realizan algunas actividades, mis hermanos, que también son muy necesarias para la iglesia. Entonces, en lo que Dios haya puesto en nuestra vida, en nuestras manos, debemos de ponerlas al servicio de nuestro Dios. Aquellos que apoyan, ¿sí? Hermanos que apoyan, manos, mis hermanos, necesitamos manos, porque siempre son las mismas manos, y en algunos momentos esas mismas manos se cansan, ¿sí? Hay manos, mis hermanos, que son necesarias en la obra de nuestro Dios, y aquellas manos hoy las necesita nuestro Dios para continuar con la obra que agradece, ¿sí? Habíamos dicho que
Un corazón agradecido es como un imán que recuerda todas las bendiciones que ha hecho Dios en nuestra vida. Un miembro, mis hermanos, que es agradecido es dichoso, mis hermanos, es bendecido de parte de nuestro Dios, porque como dice su palabra, en él Dios encuentra contentamiento en ese hijo agradecido que vive el Evangelio. Y entonces, mis hermanos, el amor le trajo a Pedro una tarea, pero también le trajo una cruz. ¿Sí? El amor siempre implica, mis hermanos, una responsabilidad, y siempre incluye un sacrificio. No amamos a Cristo de veras a menos que estemos dispuestos a asumir su obra y su cruz. ¿Sí? Cada uno de nosotros tenemos responsabilidades, mis hermanos, y muchas veces en nuestras responsabilidades no queremos sacrificarnos, ¿o sí? Muchas veces consideramos que las necesidades que tenemos día a día pues son necesarias para sufragar nuestro alimento, ¿no es así? Para sufragar todo lo que necesitamos para nuestro vestuario, para nuestra vida. Pero hay una parte que dice nuestro Señor Jesucristo y que demanda mucho a los fariseos y a los escribas, y que les dice: ustedes hacen esto, pero se olvidan ¿de qué? De esto. ¿Qué es lo que dice? Hagan esto sin dejar de hacer esto. ¿Sí? Es muy necesario en nuestra vida, mis hermanos, nuestras actividades seculares, ¿sí? Porque ellos nos dan una mayor estabilidad económica, una mayor tranquilidad, mis hermanos, una plusvalía en nuestra vida. Pero, como dice nuestro Señor Jesucristo, sin dejar de qué? De hacer, ¿sí? Aquello que dice nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, algo que es bueno, algo que es agradable, algo que es también satisfactorio para nuestra vida. ¿Qué hemos hecho, mis hermanos, hoy en día, después de 26 años? ¿Hemos emprendido el vuelo por todo lo que hemos aprendido? ¿O nos hemos regresado a nuestra casa? No podemos decir, mis hermanos, que queremos renovarnos, que queremos transformarnos, cuando debemos de saber que ya hemos sido renovados y que ya hemos sido ¿qué? Transformados. ¿Qué es lo que nos compete hoy en día, mis hermanos, como miembros? Hacer lo que hizo Pedro, ¿no es así? Asumir la ¿Asumir la qué, mis hermanos? La tarea. Asumir la tarea, mis hermanos, que a cada uno nos compete. Dice la Biblia que a cada uno de nosotros se nos ha dado un don, ¿no es así? ¿Para qué? Para que nos lo llevemos a nuestra casa, para que lo explotemos en el mundo, ¿sí? Con todas las virtudes, y nos dé multitudes de peces. ¿Para qué? Para hacer la voluntad ¿de quién? De nuestro Dios, mis hermanos. Es esa renovación, esa transformación que debe de manifestarse en nuestra tarea, mis hermanos, en reconocer que sí, que amamos a nuestro Dios, y si le amamos, debemos de ¿qué? De demostrarlo, ¿es así? Hay veces que nuestra esposa, nuestra pareja nos dice: ¿me amas? Y nosotros fácilmente le podemos decir: sí te amamos. ¿Qué nos dice? Demuéstralo. ¿Cómo lo demostramos? Algún detalle, algún lugar que ella quiera salir, ¿sí? Algo especial en el cual sea benéfico para ella, ¿sí? El Señor nos dice hoy, mis hermanos, a Talita Cumi: ¿me amas? Asume la tarea, pero también esa tarea lleva una responsabilidad.
y conlleva un sacrificio, mis hermanos. ¿Cuál es ese sacrificio que pide nuestro Señor Jesucristo? El dar, ¿qué? Una milla más, ¿no? El ir más allá de lo que una persona común y corriente hace en la vida, mis hermanos. Asumamos esa responsabilidad como Talita Kumi y nos daremos cuenta, mis hermanos, que no estamos caminando a casa, sino que estamos emprendiendo un vuelo. Eso es lo que quiere nuestro Dios, mis hermanos, para nuestras vidas, que renovemos nuestra vida, que transformemos nuestra vida y que vayamos más allá de lo que hace cualquier persona. Dios les bendiga, mis hermanos, y paz a vosotros.